Por ahí me preguntaron una duda sobre qué era la alostería. Básicamente existen dos mecanismos que sirven para regular la actividad de las enzimas. Entonces, estas son formas para regular la actividad de las enzimas. Y aunque no son los únicos métodos, sí son dos de los más utilizados. El primer método es a través de lo que conocemos como modificación covalente. ¿Sí? ¿Qué significa la modificación covalente? Bueno, pues nosotros vamos a tener una enzima y si nosotros le pegamos algún grupo funcional a través de un enlace covalente, Mic on. donde lo más normal es pegarle un grupo fosfato, ¿sí? En una reacción que conocemos como fosforilación. En el momento en el que le pegamos ese fosfato puede tener dos posibles efectos. El primer efecto sería que inhibiera la enzima, ¿sí? Pero hay enzimas que después de que son fosforiladas, en lugar de inhibirse, son activadas, ¿sí? Entonces la fosforilación puede causar cualquiera de estos dos efectos. ¿De qué depende? Depende de cada enzima, para cada enzima es diferente, depende de dónde ocurra la fosforilación, depende también mucho de en qué parte de la proteína ocurra este cambio, ¿sí? Pero bueno, entonces las fosforilaciones básicamente para lo que nos sirven es para activar o alternativamente para inhibir a una enzima. Insisto, las fosforilaciones no son el único tipo de modificación covalente. Podemos pegarles a las enzimas cualquier tipo de grupos funcionales como grupos metilo o grupos acetilo, ¿sí? En cualquier caso, estas siempre van a tener algún tipo de repercusión en la actividad enzimática de la proteína. Otra forma muy común de regular la actividad de una enzima es a través de lo que conocemos como el alosterismo o alostería. El alosterismo se divide en dos tipos. Existe el alosterismo homotrópico y el alosterismo heterotrópico. Por mucho el alosterismo heterotrópico pues es el más utilizado, ¿sí? Entonces cuando escuchen la palabra alostería casi siempre nos estamos refiriendo al alosterismo heterotrópico. Casi nadie utiliza la palabra para referirse al alosterismo homotrópico. De hecho es muy raro que esta palabra la lleguen a utilizar en el departamental. Le van a estar llamando normalmente alostería y ya. ¿De qué se trata esta alostería o alosterismo heterotrópico? Bueno, en este tipo de casos nosotros tenemos una enzima que tiene dos sitios. El típico sitio donde se une el sustrato, que es el sitio activo, y un segundo sitio que se llama sitio alostérico. Entonces al primer sitio siempre se va a estar uniendo el sustrato. Al segundo sitio se va a unir una molécula diferente a la cual le vamos a llamar modulador alostérico. Esta molécula se va a unir al sitio alostérico y se llama modulador alostérico. Esta modulador alostérico se une al sitio alostérico. Esta molécula se llama modulador alostérico. Lo más importante es que después de que el modulador alostérico se une al sitio alostérico, es el efecto que causa sobre la enzima. En este caso genera un cambio estructural, un cambio conformacional en la enzima, ¿sí? La estructura de la enzima va a cambiar de manera significativa. No va a pasar a ser algo diferente, pero sí termina cambiando de manera significativa su estructura, ¿sí? Entonces, tras la unión del modulador alostérico, nosotros vemos un cambio
conformacional en la enzima. Eso es muy importante. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de ese cambio alostérico? La consecuencia de ese cambio alostérico puede ser una activación o una inhibición. Vamos a poner dos ejemplos. Aquí tenemos una enzima y de nueva cuenta, pues ahí tenemos su sitio alostérico y su sitio activo. ¿Sí? Entonces normalmente aquí el sustrato se une sin problemas a la enzima, ¿sí? Pero en este caso nuestro modulador alostérico, ¿sí? Este es el modulador alostérico, llega, se une y genera un cambio conformacional. Este cambio conformacional lo que hace es hacer que el sitio activo sea más estrecho, ¿sí? Y entonces al hacer que sea más estrecho, pues al sustrato le va a costar mucho más trabajo unirse a la enzima, ¿de acuerdo? Entonces en este caso este modulador alostérico genera un cambio conformacional que termina inhibiendo a la enzima. Entonces aquí estamos viendo que el cambio conformacional inhibe a la enzima. Por lo tanto, a este modulador alostérico en particular, nosotros le vamos a poder llamar un inhibidor alostérico. Este en particular le vamos a llamar inhibidor alostérico. Y entonces esto se conoce como alosterismo negativo o inhibición alostérica. ¿Sí? El caso contrario pues también es cierto. Aquí tenemos una enzima. ¿Sí? Aquí tenemos una enzima que normalmente no une muy bien a su sustrato. ¿Sí? Vean cómo el sitio activo está muy grande. El sustrato se puede unir, pero no queda muy bien fijado porque el sitio activo es muy grande. Entonces, ¿qué sucede aquí? El modulador alostérico, en este caso, el modulador alostérico llega, se une, genera un cambio conformacional y ese cambio conformacional hace que esta enzima cierre un poquito su sitio activo. De tal manera que ahora el sustrato se puede unir mejor que antes. ¿Sí? Ahora ya este sustrato entra mucho mejor que antes. ¿Sí? Entonces en este caso estamos hablando de una activación de la enzima. Es una activación alostérica o alosterismo positivo. Y entonces al modulador alostérico le vamos a llamar activador alostérico. Entonces en resumen, el alosterismo es una forma de, a través de un modulador alostérico, activar o inhibir a una enzima, dependiendo de lo que querramos. ¿Sí? Es básicamente la regulación alostérica heterotrópica. Heterotrópica pues porque el modulador alostérico se une a un sitio diferente al sitio activo. ¿Qué pasa con el alosterismo homotrópico? El alosterismo homotrópico para este curso solamente nos va a interesar para la hemoglobina. ¿Sí? En este caso el modulador alostérico es la misma molécula que el ligando. Es decir, el modulador alostérico es al mismo tiempo el oxígeno. ¿Sí? Hay que recordar cuál es la estructura de la hemoglobina. La hemoglobina está hecha de 4 subunidades, ¿no? Dos de estas subunidades son subunidades alfa y dos de estas subunidades son subunidades beta. Ujú. Entonces básicamente lo que vamos a poder observar aquí es que al inicio el sitio de unión está un poquito estrecho. ¿Sí? Está un poquito estrecho este sitio de unión. Por lo tanto, la primer molécula de oxígeno que se quiera unir a la hemoglobina, pues le va a costar mucho trabajo unirse. ¿Sí? Vamos a ver que la molécula de oxígeno es un poquito rechoncha. Entonces, a la primera molécula de oxígeno que quiera unirse a esta molécula, le va a costar mucho trabajo. Pero una vez que se une, genera un cambio conformacional en la subunidad en la que se une, abriendo un poquito el sitio activo, solamente un poco, ya lo empezó a abrir un poco. Y ese cambio conformacional se recorre a todas las otras subunidades adyacentes.
Es decir, se corre a toda la proteína básicamente. Entonces todos los sitios de unión van a empezarse a abrir un poquito. Todos los sitios de unión van a empezarse a abrir un poco. Y eso quiere decir que la siguiente molécula de oxígeno que se quiera unir a la hemoglobina lo va a poder hacer con menos trabajo que la primera. ¿Sí? Esta segunda molécula de oxígeno se une más fácilmente que la primera, pero igual le cuesta todavía algo de trabajo. Tras su unión, otra vez, se causa un cambio conformacional en toda la molécula de hemoglobina. Entonces, todos los sitios de unión se abren todavía otro poco más. Todos los sitios de unión abren otro poquito más. Eso significa que la tercera molécula de hemoglobina que se una se va a unir todavía más fácil que las primeras dos. Y por último, esta tercera molécula de hemoglobina, digo de oxígeno que se une a la hemoglobina, genera otra vez un cambio conformacional en el que el sitio de unión se sigue abriendo todavía más. Y eso quiere decir que la última y cuarta molécula de oxígeno que se une a la hemoglobina ya se une con una facilidad tremenda, ¿no? Ya le cuesta muchísimo menos trabajo que a la primera molécula de oxígeno. Entonces el oxígeno lo que está haciendo es favorecer la unión de la siguiente molécula de oxígeno. Esto se conoce como alosterismo homotrópico porque pues básicamente el modulador alostérico es la misma molécula que el ligando, que en este caso es el ligando, el oxígeno dijo. Entonces básicamente aquí lo que alcanzamos a ver en este alosterismo es cómo la hemoglobina va pasando de una forma T, que se conoce como la forma tensa o poco afín por el oxígeno, hacia una forma R, que se conoce como una forma relajada, que es de mucho mayor afinidad, muy afín por el oxígeno. Y nosotros recuerden, pues lo que estamos viendo en este tipo de gráficas es básicamente una curva sigmoidea. ¿Sí? En esta curva sigmoidea estamos viendo como al principio hay poca afinidad, pero después esta afinidad va aumentando. ¿Sí? Por eso vemos una gráfica sigmoidea, porque es una enzima alostérica. Bueno, no es una enzima, es una proteína de unión. ¿Sí? ¿Cómo se vería el efecto Bohr de esto de aquí? Bueno, el efecto Bohr de esto se vería básicamente, si disminuimos la afinidad, pues esto se va a correr hacia la derecha, ¿no? Entonces, recuerden que si se corre para la derecha, está disminuyendo la afinidad. Y si se corre para la izquierda, está aumentando la afinidad. Por lo tanto, aquí tendríamos un pH un poquito más cercano al 7,4 y acá tendríamos un pH más ácido, ¿no? Recordamos que el efecto Bohr lo que hace es disminuir la afinidad si el pH se acidifica, básicamente.